Buenos días, Teodoro. Como siempre, encantada de estar contigo y con tu audiencia. Hoy vamos a hablar de elefantes, pero no de cualquier elefante. Vamos a hablar de ciertos elefantes que son muy onerosos para los países y son los elefantes blancos. Esta expresión tiene que ver con posesiones o proyectos que carecen de viabilidad a futuro. Las familias también compran elefantes blancos. Quizá todos hemos tenido un tío, una tía, un abuelo que tomó una mala decisión de inversión y se quedó ahí el terreno, la casa o un carro, ¿no? Que no tenía ninguna posibilidad de rendir los frutos que uno esperaría de una inversión de ese tipo. En el caso de los países, estamos hablando de elefantes blancos cuando son proyectos que en lugar de promover el bienestar de las personas, resultan ser inversiones que buscan una ventaja o generar una ventaja electoral a corto plazo. La característica de estos estudios es que no están basados en proyectos técnicos, en proyectos que generen elementos para suponer su viabilidad, sino que se toman por decisiones que no tienen que ver ni con beneficio económico, ni con beneficio social, ni con beneficio ambiental. Al contrario, la mayor parte de los elefantes acaban siendo críticos en el sentido de que generan focos de inconformidad social o inclusive de rechazo de parte de las personas. Hay muchísima información sobre elefantes blancos. Es muy común que los elefantes blancos se construyan en países en desarrollo y que dependan muchísimo de la debilidad de los sistemas políticos en cuanto a que los gobernantes carecen de los instrumentos que les hacen rendir cuentas. Hay una serie de características que tienen los elefantes blancos y que podemos nosotros identificarlas. La primera es que le dan prioridad a la localización geográfica de un proyecto por encima de cualquier otra consideración de viabilidad. Y con esto lo que buscan es desviar recursos públicos hacia cierta población en particular, hacia cierto grupo étnico o a cierto grupo económico. También es que, dado que generan una identidad política muy fuerte, una afiliación política muy fuerte, mucho más todavía que los programas sociales, normalmente se les asignan más recursos. La tercera es que, como no son viables de ninguna manera, los tienen que comprometer a las siguientes administraciones y eso lo hacen endeudando. Generan deuda pública para que las gobernantes que sigan después de ellos, cuando hay transiciones democráticas, están obligados a mantener esos proyectos o a pagarlos, aun a pesar de sus ineficiencias. También son muy vulnerables a actos de corrupción, asignaciones discrecionales de contrato, a la opacidad y a la falta de rendición de cuentas. Y finalmente, dado que no hay ningún proceso de planeación, resultan deficitarios y, por supuesto, caen en sobrecostos. Nosotros tenemos varios proyectos de ese estilo, no de ahora, de toda la vida. Administraciones municipales, estatales y federales han incurrido con cierta frecuencia en este tipo de proyectos. Todos conocemos edificios que se quedaron abandonados, o escuelas que nunca se utilizaron, o auditorios que se quedaron sin ocupación. Pero más grave todavía es cuando esos proyectos son la principal inversión de un país. Cuando estamos viendo proyectos que no tienen ninguna viabilidad ni técnica, ni financiera, ni ambiental, ni social, pero que se les sigue bombeando cantidades multimillonarias de recursos y que además se comprometen al aumentar la deuda pública del país para asegurar así que se tengan que seguir manteniendo durante mucho tiempo. Ahora, en los años recientes hemos visto una modificación adicional que no debería dejar de preocuparnos, y es que se les están dando algo al Ejército y a la Marina para su administración, buscando de esta manera que sean estas dos nobles instituciones quienes se dediquen a la administración y, por supuesto, tendrán que seguir siendo mantenidos con proyectos públicos. Esos son programas y proyectos muy costosos, de difícil viabilidad, pero que nos demuestran una vez más la debilidad y la vulnerabilidad de nuestros sistemas de rendición de cuentas.
carecemos de puntos de control sobre la voluntad de los gobernantes y eso yo creo que debería ser nuestra mayor preocupación, porque los proyectos como sea o se terminan o se reasignan, pero la debilidad de nuestro sistema democrático, ese sí puede volvernos a generar dolores de cabeza en las próximas administraciones. Ese sería el mensaje de todo. Muchas gracias.